Bienvenidos y bienvenidas. Es increíble que ya se nos fue el año. Estamos tratando un tema muy importante en las empresas, el cierre de año. Aunque más que hablar del cierre de año, vamos a hablar de los cierres del año. Seguramente te preguntas, caray, ¿por qué en plural? Ya lo veremos durante los próximos minutos. ¿Por qué es tan importante el cierre anual? Porque es la base para poder lograr un exitoso 2020. Poder tener un buen año en tu negocio comienza precisamente desde el cierre del año anterior. Mi nombre es Roberto Elías Luna. Mi correo electrónico es roberto@intet.education. Yo en lo personal soy un apasionado de apoyar a las pymes, ayudar a pequeñas empresas en procesos de mejora, aumentar la rentabilidad y fomentar el crecimiento en las organizaciones. No puedo dejar de agradecer a BIN-ERP, quien hace posible la transmisión de estos conocimientos, la transmisión de este webinar de manera gratuita. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver el día de hoy? El cierre anual de las empresas. En el punto número 2 estaremos tocando el tema de los 5 cierres anuales que debes realizar. Deben ser al menos 5 cierres los que debes estar considerando ahora que termine el año. Al final del webinar tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas en vivo. El punto número 1, el cierre anual de las empresas. Los dueños de empresas y profesionistas independientes saben que llega el momento de hacer el corte de caja de los últimos 12 meses y comenzar a evaluar qué fue lo que sucedió durante el año. ¿Por qué las pymes, profesionistas independientes, normalmente pasan por alto este tema tan importante del cierre del año? Los principales mitos que comentan los dueños de pymes son, primero que nada, que el proceso de cierre es una pérdida de tiempo. Mucha gente, muchos dueños y dueñas de pymes, muchos emprendedores y emprendedoras consideran que este proceso de cierre es una pérdida de tiempo, entonces ni para qué dedicarle horas o dedicarle esfuerzo. Otro mito muy importante es que el cierre anual es un trabajo exclusivamente de talacha administrativa que no sirve para nada. Va muy ligado al mito número 1, pero dicen muchos dueños de pymes, ¿sabes qué? Hacer un cierre implica mucha labor administrativa, mucho trabajo de talacha que no me va a dar ni un beneficio. Entonces, pues, ¿para qué le voy a dedicar tiempo? O si tengo empleados o empleadas, ¿para qué quitarles tiempo de su operación diaria en algo tan irrelevante como es el cierre del año? Un tercer mito, que no es nada raro también, son aquellos dueños y dueñas de empresas que me dicen, ¿sabes qué, Roberto? Yo no necesito hacer un cierre de año porque todos los números los traigo en la cabeza. Como yo soy el dueño, yo soy la dueña y siempre estoy metido o metida en la operación del negocio, la verdad es que, mira, pregúntame lo que quieras, todos los números los tengo en la cabeza, entonces no necesito sentarme, dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a hacer un cierre de año. Un mito también muy común, el que dice que el cierre de año es exclusivamente para los contadores. Nada más los contadores públicos tienen que preocuparse por el cierre anual. Y como yo soy una pyme y le pago a un contador externo o un despacho externo, bueno, pues allá que ese contador se preocupe por el cierre. Nada más alejado de la realidad. El principal o la principal interesada en el cierre anual eres tú como dueño o dueña de tu pyme o, te reitero, como profesionista independiente. Y el mito más grave de todos, es el más común y el más grave de todos. El único cierre que se tiene que hacer es el cierre fiscal. Y como la autoridad hacendaria, en el caso de México, el SAT, me da plazo hasta marzo para realizarlo, en el caso de personas morales, ¿sí? Pues ¿sabes qué? ¿Para qué me preocupo ahora en diciembre? Si al cabo tengo hasta marzo, todavía tengo 3 meses más para hacerlo. Y si la autoridad hacendaria nos diera hasta junio, ya por junio nos íbamos a estar preocupando por hacer el cierre anual. No, aunque tengamos de plazo o las personas morales tengan de plazo hasta marzo, recuerda, el cierre se realiza
el 31 de diciembre. El 1 de enero ya comienza un nuevo periodo contable, un nuevo periodo fiscal, y ya no podemos hacer nada con respecto al año anterior. Entonces, una cosa es que el límite para presentar la declaración anual sea en marzo, pero el cierre anual se realiza a más tardar el 31 de diciembre. Entonces, este es el mito más grande y que es nada más el único cierre que se tiene que llevar a cabo. Si te ha tocado trabajar en una empresa grande, si has sido empleado o empleada en una gran empresa, sobre todo si es una empresa nacional o una empresa internacional, estarás de acuerdo conmigo que las grandes empresas le dedican mucho tiempo, dinero y esfuerzo al proceso de cierre y no nada más al cierre anual. Cada mes las empresas grandes le dedican tiempo a estar haciendo el cierre de mes, pero cuando llega el final del año se vuelve una locura porque hay que hacer todo el cierre anual. Entonces imagínate, si el cierre no fuera importante, si el cierre del periodo no fuera algo tan valioso, las grandes empresas no lo realizarían o por lo menos no le dedicarían tanto tiempo, dinero y esfuerzo, que es lo que hacen, por el valor tan importante de la información que se genera en este cierre. El cierre de año permite visualizar áreas de oportunidad y caer en errores al siguiente año. Las grandes empresas, fíjate lo que te voy a decir, las grandes empresas se pueden dar el lujo de cometer errores. Las grandes empresas se pueden dar el lujo de cometer errores, pero tú en tu pyme, ¿sí? No nos podemos o no te puedes dar ese lujo. Para las grandes empresas, cometer errores fuertes, pues obviamente sí les duele, es como un gancho al hígado, que a lo mejor los va a sacar el aire, les va a sacar el aire, pero finalmente no los va a tumbar, no los va a derrotar. Sin embargo, nosotros como pymes, un solo error, y no necesita ser tan grande a veces, un solo error nos puede completamente sacar del mercado, llevar fuera del mercado y tener que cerrar operaciones. Por eso para las pymes se vuelve tan valioso este proceso de cierre para evitar al máximo cometer errores, en este caso en el 2020, errores que cometimos en el 2019. Las pymes deben contar con una guía que les oriente sobre los cierres básicos que deben realizar. Esto es lo valioso en este caso de este webinar. Seguramente, si acaso tú eres de las personas que estaban ya con la idea de que realizar un cierre es importante, pero a lo mejor dices, oye, pero no sé cómo hacerlo o qué debo hacer en un proceso de cierre. Y peor aún ahora que me dices, Roberto, que no es uno, sino que son 5 cierres los que tengo que realizar. Bueno, precisamente es el objetivo de este webinar. Te voy a dar un checklist muy rápido, muy básico, lo mínimo indispensable que tienes que estar monitoreando, que tienes que monitorear o analizar para llevar a cabo el cierre de estos 5 grandes elementos. ¿Cuáles son los cierres anuales que debes realizar? Son 5. Para poder decir, vas a comenzar el 2020 de una manera muy avanzada, vas a sacarle ventaja a la gran mayoría de las pymes porque vas a saber en dónde estás parado. Finalmente, esta es el gran valor que me da el realizar no nada más un cierre, sino estos 5 cierres, que me va a decir en dónde estoy parado en este momento. El ejemplo típico de fin de año. Uno de los principales propósitos que todos nos hacemos al momento que suenan las 12 campanadas el 31 de diciembre, seguramente si hiciéramos una encuesta, el primer propósito de año nuevo que todo el mundo nos hacemos es bajar de peso, bajar todos los kilos que aumentamos durante la época de posadas, durante diciembre. Pero, sin embargo, nos hacemos el propósito de bajar de peso, pero no nos subimos a la báscula
para ver en dónde estamos comenzando, para saber de dónde estamos arrancando. Decimos, no, ¿sabes qué? No, ¿para qué me subo a la báscula? Ya sé que me voy a asustar, ya sé que me va a dar un susto, simplemente voy a dejar de cenar o voy a consumir menos calorías, etcétera, y ahí me voy midiendo, ahí me voy checando con la talla del pantalón. Grave error. Lo ideal sería el 31 de diciembre, bueno, el 1 de enero, para no tener cargo de conciencia con la cena de Año Nuevo, el 1 de enero, subirnos a la báscula, anotar nuestro peso y a partir de ahí ponernos nuestro objetivo y comenzar a monitorear ese indicador. Ese finalmente es el valor importante que nos va a dar el generar los cierres en nuestros negocios. Vamos a ver, ¿cuáles son estos famosos cinco cierres que te menciono? El primero, el que todo mundo tiene en la cabeza, ¿sí? El cierre fiscal. Este cierre fiscal, a menos que tu negocio se encuentre en la informalidad, o a menos de una empresa o un negocio que se encuentre en la informalidad, todo mundo sabemos, tanto empresas como profesionistas independientes, como comerciantes independientes, sabemos que tenemos que llevar a cabo el cierre fiscal. ¿En dónde radica la importancia de este cierre? Básicamente en una cosa. ¿Cuál? Que es obligatorio, ¿sí? No nos salvamos. La autoridad, por ley, nos exige que tengamos que hacer este cierre fiscal. Y es el que normalmente todo mundo hace. Si no lo haces tú personalmente, seguramente tienes un contador o tu contador externo o tu despacho externo de contadores o el contador interno que tienes, los pones a hacer tu cierre fiscal porque ya sabemos que este es obligatorio, no nos salvamos. Irónicamente, este cierre fiscal, que es el que todo mundo hace o la gran mayoría hace, es el cierre menos relevante para tu empresa. Te lo voy a repetir porque sí lo escuchaste correctamente. El cierre fiscal es el cierre menos relevante para tu negocio. Mucho ojo, yo no estoy diciendo que no sea importante. Yo estoy diciendo que es el menos relevante para tu negocio, para la operación de tu negocio. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué te menciono esto? Porque ¿qué es el cierre? No, ¿qué es? ¿Cuál es el objetivo del cierre fiscal? Seguramente te está pasando por la cabeza exactamente el objetivo, porque a nadie nos queda duda. El único objetivo del cierre fiscal es que Hacienda, el SAT, sepa cuántos impuestos me va a cobrar. Entonces, estamos haciendo todo un cierre, todo un llenado de formatos, de información, etcétera, que es información que le sirve ¿a quién? Información que le sirve a Hacienda, no a mí. ¿Sí te fijas? Y además, este cierre fiscal está preparado con las reglas de quién? ¿Con las reglas tuyas de tu negocio o con las reglas de Hacienda? Con las reglas de Hacienda. Es decir, este cierre, esta información refleja la realidad de Hacienda, no la realidad de mi negocio. Por eso, este cierre se vuelve el menos relevante para ti como dueño de negocio o como dueña de negocio para la operación de tu empresa, para el día con día, para las decisiones de operación, de inversión y de financiamiento de tu empresa. Muy bien. Entonces, con respecto al cierre fiscal, ¿cuál es el checklist, los puntos mínimos básicos que debes estar considerando y que los debes estar considerando ya? Porque ya en términos prácticos quedan 3 semanas de diciembre. Primero, checar tu situación fiscal actual. Okay. La manera más fácil de checarla es con la carta de compromiso que puedes obtener en el caso de México en el portal del SAT. Yo sé que a lo mejor puedes pensar, bueno, que eso se encarga mi contador externo o mi despacho externo. Cuidado, mucho ojo, porque muchos dueños y dueñas de pymes se llevan cada sorpresa
al obtener directamente ellos o ellas, entrar al portal del SAT y obtener la carta de cumplimiento. Se llevan sorpresas porque se dan cuenta que a veces hay detalles que no estaban ellos considerando o de los cuales no tenían conocimiento. Entonces, primero que nada, la situación fiscal actual. La documentación. Hay que estar preparándose, si es que te falta, tienes ahí algún detalle, con respecto a tener todos los PDFs y sobre todo los XMLs de todas las facturas, tanto que emitiste como las que recibiste. Recuerda, se vuelve crítico para poder considerarlas dentro de tu declaración. Facturas que expediste tú o facturas que tus proveedores te expedieron. Es normal que de repente los proveedores nos van mandando facturas y ahí las vamos grabando en el disco duro, en la computadora, y luego de repente no sabemos ni en dónde las dejamos. Si eres organizado, bueno, pues seguramente lo tienes por folders, lo tienes por meses o por proveedores, etcétera, pero es importante comenzar a prepararte y saber en dónde está esa información y tenerla a la mano. El tercer punto crítico, la contabilidad electrónica. Recuerda que desde hace un par de años, algunos años, en el caso de México, es obligatoria la contabilidad electrónica. Entonces, después del cierre vas a tener que subir la contabilidad. Hay que asegurarte o te tienes que asegurar que tú en tu negocio o el sistema contable que utilizas o que el contador o el despacho que te lleva a la contabilidad está preparado tecnológicamente o está preparada tecnológicamente para poder enviar la documentación electrónica correspondiente al SAT, contabilidad electrónica. El siguiente punto crítico, operaciones contables. Antes de pasar a operaciones contables, recuerda que los únicos que se salvan de la contabilidad electrónica es si estás utilizando el portal del SAT para llevar tus cuentas o el apartado de mis cuentas. ¿Sí? Si llevas el apartado de mis cuentas, ahí te salvas. Ok, operaciones contables. Hay ciertas operaciones contables, y aquí lo pongo entre comillas, porque son operaciones de las cuales nada más los contadores se acuerdan al final de año. ¿Por qué? Porque normalmente son operaciones que no implican movimiento de efectivo. Ejemplos, las depreciaciones de los activos fijos, las amortizaciones, reclasificaciones, ciertos movimientos de inventario, etcétera. Recuerda, se acaba el año, entonces es importante, en el caso, por ejemplo, de depreciaciones, considerar o meter o registrar y reconocer las depreciaciones de tus activos fijos. Pero normalmente, como no es algo que tengamos que pagar, es un gasto que no lo traemos en la cabeza y si no nos ponemos, si no le ponemos la atención debida, no es raro que se nos pase o que se le pase a muchas empresas. Entonces, estas son operaciones contables. Aquí, normalmente, lo preferible es, en este renglón en particular, digo en todos, pero en este particular, es preguntarle a tu contador, a tu contadora, cuáles son todas esas operaciones contables que se tienen que registrar. El consejo más importante que te puedo dar en este momento es realiza un precierre fiscal. No te esperes a enero o a final de diciembre para comenzar a trabajar con tu cierre fiscal. ¿Por qué? Porque una vez, y sobre todo ahora con la contabilidad electrónica y facturación electrónica, una vez que brincamos el mes de diciembre, una vez que arrancamos enero, ya no le podemos mover absolutamente nada a la contabilidad del 2019. Entonces, si hay ciertos movimientos, ciertos ajustes que requieras hacer o que puedas realizar, tenemos hasta antes de la medianoche del 31 de diciembre para realizarlos. Por eso, mi recomendación más importante en este apartado es comienza a hacer un precierre en este momento, siéntate con el contador, haz un precierre, ¿sí? Es decir, es un simulacro de cierre para ver cómo quedaría tu situación fiscal y si hay oportunidad de hacer ciertas operaciones que sean convenientes para ti, tener tiempo de hacerlo. Muy bien, esto es con respecto al cierre fiscal. Vamos al segundo cierre, el cierre financiero. Cierre financiero. Desde el punto de vista de evaluación financiera de la empresa, este es el cierre más importante para ti como dueño, como dueña del negocio. Este cierre
A diferencia del fiscal, no es obligatorio, nadie te va a andar correteando para que lo hagas. Sin embargo, es extremadamente importante porque este cierre es el que te va a decir a ti si el negocio está siendo negocio. Entonces, con este cierre es con el que vas a evaluar propiamente qué está sucediendo con tu negocio. Tu negocio este año, bueno, 2019, aumentó su rentabilidad, no la disminuyó, utilidades, pérdidas, qué le sucedió a tus gastos, qué le sucedió a tus ingresos, etcétera. Por eso se vuelve tan importante este cierre financiero. ¿Cuál es el checklist? ¿Cuáles son los puntitos mínimos indispensables que debes considerar para este cierre financiero? Te los menciono a continuación. Primero que nada, realizar tu estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, que no es otra cosa más que sumar todos tus ingresos y restarle todos tus gastos para poder identificar cuál fue la utilidad o pérdida del año. Estado de resultados. El segundo punto importante a considerar o a realizar es tu estado de situación financiera o también denominado balance general. En este punto, en este estado de situación financiera, tienes que considerar el total de tus activos, de tu pasivo y de tu capital. ¿Qué le pasó a cada uno de estos elementos? Es importante tener esa fotografía de qué fue lo que sucedió. El tercer elemento crítico es preparar tu flujo de efectivo. Entradas de dinero menos salidas de dinero. Tal vez, si no tienes experiencia contable o un poco de antecedente contable o no lo habías escuchado antes, te puede causar duda el hecho de decir, oye Roberto, en el punto número 1 me comentaste que tengo que enfrentarle o restarle o hacer la resta, la diferencia de ingresos menos gastos. Y ahora en el flujo de efectivo me dices que tengo que hacer la resta de entradas menos salidas. ¿Qué acaso no es lo mismo? No, recuerda, en el mundo contable, en el mundo financiero, tus ingresos y tus gastos no necesariamente son lo mismo que tus entradas y salidas de dinero constante y sonante. La única situación en donde serían igual es en donde todas tus compras y todas tus ventas las realizaras de contado. Pero normalmente hacemos una factura, le facturamos a un cliente, en ese momento registramos la venta, es decir, en ese momento reconocemos el ingreso, pero la entrada de dinero se da hasta que ese cliente me paga, que puede ser 15 días, 30 días, 60 días, hasta que el cliente te paga. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es el consejo más importante que te doy con respecto a este cierre financiero? La preparación del flujo de efectivo para el cierre de año. Y muy importante, en este flujo de efectivo presupuestado incluye el mes de enero. ¿Por qué se vuelve tan importante el control del flujo de efectivo? Digo, siempre es importante, pero ¿por qué se vuelve tan relevante en el mes de diciembre? Porque normalmente en diciembre las empresas, especialmente las comerciales, es cuando las ventas se incrementan considerablemente por el efecto navideño. Sin embargo, también es cuando deben tener mayor cuidado porque como entra tanto efectivo, ¿sí? No es raro que descuiden sus gastos y no consideran que hay que pagar aguinaldos, que hay que pagar en algunas empresas la segunda quincena de diciembre, hay que pagarla por adelantado, etcétera. Y sobre todo, no consideran que el flujo de efectivo, las salidas de efectivo que van a tener en enero y que en enero las ventas normalmente disminuyen también considerablemente con respecto a las de diciembre. Por eso es que prepara un presupuesto de flujo de efectivo de diciembre y considera el mes de enero. Vamos al tercer cierre. El tercer cierre, no menos importante, es el cierre comercial. Si yo te pregunto en tu empresa, en tu negocio o en cualquier empresa, en cualquier organización, ¿cuál área o cuál función es la más importante?
Mis amigos contadores van a decir que el área de contabilidad o la función contable. Mis amigos financieros van a decir que la función de finanzas. Mis amigos y amigas de recursos humanos van a decir que el área de recursos humanos o la función de recursos humanos es la más importante. Mis amigos ingenieros van a decir que el área de producción es la más importante. La verdad de las cosas es que todas las áreas de la empresa son importantes. Todas son importantes. Sin embargo, la función de ventas es la locomotora que va hasta adelante y es la locomotora que va jalando a todo el tren. Si todas las funciones de la empresa fueran un vagón del ferrocarril, todas son importantes. Con una que se descarrile, con un vagón que se descarrile, se va a llevar de encuentro a todo el tren, se va a descarrilar el tren. Sin embargo, la función de ventas, la función comercial, es la que va hasta adelante y es la locomotora que va jalando a todo el tren de la organización. Por eso es una función vital. Recuerda, las ventas o el dinero, el flujo efectivo que generan las ventas es el oxígeno que permite a la empresa sobrevivir. Por lo tanto, si las ventas o la función comercial es tan importante, imagínate no preparar un cierre comercial. ¿Y a qué me refiero por un cierre comercial? Es el cierre del año enfocado a la función comercial del negocio. Es en donde debes hacer la evaluación de qué fue lo que sucedió en tu departamento de ventas durante los últimos 12 meses. Las áreas de oportunidad que se logran identificar en este reporte y en general la información que aquí se genera es de vital importancia para tu negocio. ¿Cuál es el checklist de las actividades que debes hacer en esta o que debes monitorear en este cierre comercial? Primero, mercadotecnia. Durante el año, ¿cuáles fueron las campañas publicitarias que pusiste en marcha? ¿Cuál fue la inversión que realizaste en mercadotecnia? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Cuál fue la efectividad? Muy importante, hacer la evaluación, hacer el cierre de qué fue lo que sucedió en la función de mercadotecnia de tu negocio. Otro punto que debes considerar es el volumen de venta, obviamente. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió con tus volúmenes de venta durante este periodo del 2019? Si es posible, poder obtener cuál fue tu ticket promedio de compra o en este caso, ticket promedio de venta. ¿Sí? De los clientes que tuviste, de las ventas que tuviste, cada cliente en promedio, ¿cuánto te estuvo comprando? ¿Cuánto se llevó? Otro punto mínimo indispensable, si es posible, es obtener retroalimentación de tus clientes. Obtener retroalimentación de tus clientes. Calidad del servicio, opinión, etcétera. Sí. Y de ser posible, esto fíjate es bien interesante, de ser posible, obtener retroalimentación de los clientes perdidos, de los clientes que perdiste, y de los prospectos que no lograste convertir en clientes. Esa es información bien valiosa. La retroalimentación de nuestros clientes definitivamente es importante, pero pues finalmente ya son nuestros clientes. Es mucho más valioso obtener la retroalimentación de los que dejaron de ser nuestros clientes para poder identificar la causa y obtener la retroalimentación de aquellos prospectos a los cuales no pudimos convertir en clientes, también para identificar nuestras áreas de oportunidad. ¿Cuál sería mi consejo más importante con respecto al cierre comercial? Que puedas identificar productos, clientes y vendedores estrellas. Durante el 2019, ¿cuáles fueron tus productos o tus servicios estrellas? ¿Cuáles fueron tus clientes estrellas? ¿Y cuáles fueron tus vendedores estrellas? ¿Por qué esto es tan importante? Porque finalmente estos productos estrellas, estos clientes estrellas y estos vendedores estrellas son los que le están dando la vida a tu negocio. El siguiente cierre, el cuarto, uno que hoy en día no podemos pasar por alto,
es el cierre tecnológico. ¿A qué me refiero con cierre tecnológico? Estarás de acuerdo que en los últimos años los cambios que se han presentado debido a toda esta revolución de la información, debido a toda esta revolución tecnológica que nos está tocando vivir, todos estos cambios son impresionantes. No hay negocio, no hay empresa que se salve de enfrentarse a estos cambios. Esta transformación digital que nos toca vivir es una ola que no la detiene nadie. Entonces, más nos vale subirnos a esta ola y aprovechar la energía que genera. No tenemos, tienes, ¿sí? Tienes que convertir tu negocio, tu pyme, en un e-business, en un negocio electrónico, en una e-pyme, ¿ok? Es súper, súper importante. Todas las organizaciones tienen que estar adoptando herramientas digitales que permitan la eficientización de los procesos. Hoy en día es casi imposible competir si no transformamos nuestras pymes en e-business o e-negocios o e-pymes, como le quieras llamar. Es decir, la pyme debe adoptar soluciones tecnológicas que le permitan una alta capacidad de respuesta, una alta velocidad de respuesta a los cambios que se van dando en el mercado. Un ejemplo muy claro en este momento. Si no cuentas con herramientas tecnológicas para realizar estos cierres de los que estamos hablando el día de hoy, se va a volver una labor titánica. Tratar ahorita, a última hora, a último momento, ahora en diciembre, de generar la contabilidad, generar los registros contables, generar todos los movimientos de efectivo, de ingresos, de gastos, etcétera, sin tecnología, se vuelve hoy en día prácticamente imposible. Tu objetivo es contar con herramientas tecnológicas, como es el caso de BIM ERP, contar con herramientas tecnológicas en donde nada más le des un clic y se genere la información de manera automática. Debes contar con sistemas administrativos de apoyo, como pueden ser sistemas ERP, como es el caso de BIM ERP, o sistemas CRM, etcétera. Sistemas o herramientas digitales que te van a facilitar esta labor de manera impresionante. Recuerda, un sistema ERP lo que hace es que en tiempo real está registrando todas las actividades que ocurren para que todo vaya al día y sobre todo que todas las operaciones o registros estén automatizados. Y al llegar, iba a decir al llegar diciembre, pero no, al llegar cada fin de mes, nada más le des clic a un botón, ¿sí? Y se genere toda la información que necesitas. ¿Cuál es el checklist con respecto a este cierre tecnológico? Lo mínimo indispensable. Recuerda, estamos hablando de este checklist que te estoy mencionando, son los elementos mínimos indispensables para realizar tus cierres. Uno, el inventario de tecnología en equipos. Hacer tu inventario y decir, oye, ¿qué tengo? Sí, obviamente para poder identificar qué te está haciendo falta. Pero, oye, ¿cuántas laptops tengo? ¿De qué capacidad? ¿O cuántas computadoras tengo? ¿De qué capacidad? ¿Me dan servicio? ¿Ya no me dan servicio? ¿Ya se me están quedando obsoletas o no? Etcétera. Todo lo referente a hardware. Hacer un inventario del equipo tecnológico con el que cuentas. El segundo punto es un inventario de tecnología en herramientas computacionales, es decir, en software. Una cosa son los fierros, las computadoras, el hardware, pero otra cosa es hacer el inventario de cuáles son las herramientas tecnológicas con las que cuentas. Cuentas con Office, con el Excel, con ERPs, con CRMs. ¿Qué herramientas tecnológicas son en las que tienes a tu disposición en este momento o con las que cierras el 2019? El tercero, súper importante, el inventario de habilidades tecnológicas requeridas que tienes disponibles en tu negocio. Hacer el inventario de las habilidades tecnológicas con las que cuenta tu personal, tu gente. Oye, ¿qué sucede si tienes personal que necesitas que te ayude con estos cierres y no tienen habilidades para el Excel o no tiene habilidades para
a utilizar algún sistema computacional que utilizas, alguna herramienta que utilizas. Entonces, te mencionaba con respecto a tecnología, tenemos que preocuparnos por convertir las pymes en e-business o e-negocios. Bueno, la base fundamental es el cambio de cultura en el personal de la organización y el desarrollo de las habilidades en el personal con el que cuentas. ¿Cuál es el consejo más importante que te puedo dar aquí rápido, de manera así muy rápida, de bote pronto? Es identificar los riesgos tecnológicos en tu negocio. En este caso, cada negocio, dependiendo de tu tipo de negocio, de tu industria, a lo que te dediques, etcétera, tiene diferentes riesgos tecnológicos. ¿Cuáles son estos riesgos en tu negocio? ¿Cuál es el riesgo de no estar en tu negocio, de no estar haciendo mercadotecnia digital? ¿Cuál es tu riesgo tecnológico de no tener tu página de Facebook o tu Instagram, etcétera? ¿Cuáles son todos esos riesgos tecnológicos para, obviamente, utilizarlos como base en los objetivos de planeación para el 2020? Y el quinto, finalmente, el quinto cierre, el cierre estratégico. Este es el cierre más importante a realizar y que desafortunadamente es el que menos se realiza. Tú, siendo dueño o dueña de una pyme, estoy seguro, porque a todos nos pasa, que un día te tienes que poner la cachucha o la camisa de gerente de ventas, otro día te tienes que poner la cachucha o la camisa de gerente de crédito y cobranzas, otro día de chofer, otro día te tienes que poner todas las cachuchas del negocio y a veces te las tienes que poner todas las cachuchas el mismo día, ¿ok? Entonces, y al final te tienes que quedar a cerrar la puerta, ¿no? De pilón. Bueno, nada más que recuerda que hay una cachucha que es la más importante de todas. Tú como dueño, dueña de tu pyme, hay una cachucha que es la más importante de todas, que es la cachucha de director general de la compañía o directora general de la compañía. Y esa cachucha es la que más se nos olvida ponernos. ¿Sí? Recuerda, como director o directora general de tu empresa, tú eres quien debe fijar la visión, debe fijar el rumbo hacia dónde va la organización. Tú eres quien debe fijar los objetivos estratégicos de tu pyme, objetivos estratégicos para asegurar el crecimiento y la rentabilidad de tu negocio. Andar con la cachucha de gerente de ventas o de vendedor o vendedora o de operación o de chofer o de gerente de cobranzas, etcétera. Todas esas cachuchas son importantes, pero son cachuchas de la operación del negocio. Son el día con día del negocio. La cachucha más importante es la de director o directora general porque es quien fija las metas estratégicas de tu pyme y nadie va a venir a ponerlas por ti. Nada más tú las puedes poner. Entonces, el cierre de año es un momento ideal para que te concentres exclusivamente en la función de dirección general de tu negocio y dediques tiempo a la estrategia del mismo. De hecho, el realizar los 4 cierres anteriores te va a dar toda la información, es toda la base de información para que te puedas sentar a hacer el cierre estratégico y comenzar a planear o hacer tu proceso de planeación estratégica para el 2020. ¿Cuál es el checklist que debes considerar al momento de hacer tu planeación estratégica o, perdón, tu cierre estratégico? 1, el porcentaje de avance de metas y objetivos. ¿Cómo vas? Ahorita ya es diciembre, ya prácticamente se acabó el año, ya deberías ir en un 90 y tantos % de avance con respecto a tus metas y objetivos del 2019. ¿En dónde estás? Lo más normal es que la respuesta sea, ¿sabes qué? No sé. No sé, allá por principios de enero, recuerdo que puse ciertos objetivos, ciertas metas, las dejé escritas por ahí en algún post-it y ya después me metí a la operación del negocio, la operación del negocio me comió y ya nunca más le volví a poner atención a esta parte estratégica.
Bueno, pues precisamente hacer estos cierres es darle una formalidad para que no te pase el año que entra. De ser posible, comparar tus metas, tus objetivos, tus resultados con la competencia o con la industria en la que te encuentras para saber en dónde estás posicionado. También es importante identificar cuáles son los cambios en el entorno críticos que se esperan o que se están generando durante este año o para principios del próximo año. Un cambio crítico, por ejemplo, es toda la parte fiscal. Hay que estar muy atentos a todos los cambios fiscales que se avecinan para el 2020, que pues obviamente nos tienen a todo mundo temblando. Está la parte de outsourcing, está la parte de diferentes normas, leyes, el cambio en la Ley Federal de Trabajo con respecto a sindicatos, etcétera. Son cambios en el entorno muy importantes que tenemos que considerar. ¿Cuál sería mi consejo importante aquí de bote pronto? Es que te sientes a hacer un análisis estratégico y te pongas a identificar las principales fortalezas y debilidades que se generaron durante todo el año en tu negocio. ¿Para qué? Pues obviamente para trabajar y fortalecer, valga la redundancia, fortalecer esas fortalezas durante el 2020 y trabajar en disminuir las debilidades que identificamos en el 2019. En otras palabras, en términos muy sencillos, realizar este cierre o estos cierres, pero aquí hablando específicamente del estratégico, identificar cuáles fueron los grandes aciertos y los grandes errores que cometimos durante el año para los errores que no nos vuelvan a pasar y los aciertos repetirlos en el 2020. Tienes en pantalla es un formato que yo tengo, un checklist ya en un formatito preestablecido. Yo sé que no lo alcanzas a ver, está muy pequeño, pero si quieres que te haga llegar este formato ya en donde vienen todos los elementos, nada más para que los vayas palomeando, mándame un correo a roberto@inted.education y te hago llegar este formatito en donde te resumo todos estos puntos para que lo tengas ahí en tu escritorio, en tu lugar, y los vayas palomeando. El actual entorno de negocios en el que nos toca competir es tan dinámico que aquellas empresas que no son lo suficientemente rápidas para actuar no lograrán sobrevivir. El cierre de año nos permite hacer un alto en el camino y evaluar qué se hizo bien, qué se dejó de hacer y qué no se debió haber hecho. Para las pymes, para pequeñas, medianas empresas y profesionistas independientes, este ejercicio de cierre de año, este ejercicio de reflexión estratégica que permite el proceso de cierres es extremadamente valioso. Puede ser, de hecho, hacer este proceso de reflexión estratégica puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso del negocio. Los resultados de los diferentes procesos de cierres anuales para pymes, aquí expuestos, lo que te he compartido durante estos 50 minutos, te servirán de base para las metas y objetivos de los siguientes 12 meses. Por eso es que este proceso de cierre es la base, la piedra de donde vas a partir para el 2020, para tu planeación del 2020. Entonces, dice un dicho que para un barco sin rumbo, cualquier puerto es bueno. Hoy en día, por el entorno de negocios en el que nos toca vivir, la realidad es que no cualquier puerto es bueno. Según yo, sabiendo exactamente el rumbo que quiero tomar, según yo sabiendo exactamente lo que tengo que hacer, aún así, la marea está de tal manera que voltea muchos barcos. Entonces, hoy en día, no podemos darnos el lujo de que nuestra pyme sea un barco sin rumbo. Tenemos que saber exactamente hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, pero para saber hacia dónde vamos tenemos que identificar de dónde estamos saliendo. Y eso es el valor agregado de este proceso de cierre o de estos procesos de cierre. Saber en dónde estás parado, en dónde estás parada y a partir de aquí generar tu planeación del 2020. Y que dentro de un año, allá en diciembre del 2020, puedas ahora sí
estar comparando y saber exactamente qué fue lo que sucedió con tu negocio. Diciembre o el cierre de 2019 con respecto a la información del cierre 2020 y ver en qué se avanzó y en qué se retrocedió. Recuerda que lo que se mide se controla. Lo que se controla se puede administrar y por lo tanto se puede mejorar. Tenemos que generar, o tenemos todas las pymes, tenemos que generar los indicadores valiosos, indicadores importantes que nos vayan diciendo, que nos vayan mostrando qué es lo que está pasando con las diferentes variables de nuestra empresa. Si no estás midiendo, ¿sí?, no vas a poder controlar. Y si no vas a poder controlar, vas a ser como ese barco que mencionaba, sin rumbo, yendo hacia donde te lleve el viento. Te pongo mi correo aquí en pantalla, roberto@inted.education, por si quieres el material o si quieres el formato de checklist, hacértelo llegar. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Saludos.